Damos la bienvenida a la presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Buenas tardes. Invitamos a todas y todos los presentes a ocupar sus lugares. Damos inicio al desarrollo de la 51 sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, misma que es encabezada por la presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Le acompañan la licenciada Rosa Isela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobernación, licenciado Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana y presidente de la Conferencia Nacional de Secretarías de Seguridad Pública, general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina, doctor Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República y presidente de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, maestra Marcela Figueroa Franco, secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, licenciada Ernestina Godoy Ramos, consejera jurídica del Ejecutivo Federal, general de División Estado Mayor Hernán Cortés Hernández, comandante de la Guardia Nacional, maestra María del Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Además, nos acompañan las y los integrantes del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Doctora María Teresa Jiménez Esquivel, gobernadora constitucional del Estado de Aguascalientes. Maestra Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora constitucional del Estado de Baja California. Profesor Víctor Manuel Castro Cosío, gobernador constitucional del Estado de Baja California Sur. Doctor Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, gobernador constitucional del Estado de Chiapas. Licenciada Clara Marina Brugada Molina, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Ingeniero Manolo Jiménez Salinas, gobernador constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza. Maestra Indira Vizcaíno Silva, gobernadora constitucional del Estado de Colima. Doctor Esteban Alejandro Villegas Villarreal, gobernador constitucional del Estado de Durango. Maestra Lidia Denise García Muñoz Ledo, gobernadora constitucional del Estado de Guanajuato. Maestra Evelyn Cecia Salgado Pineda, gobernadora constitucional del Estado de Guerrero. Licenciado Jesús Pablo Lemus Navarro, gobernador constitucional del Estado de Jalisco. Maestra Delfina Gómez Álvarez, gobernadora constitucional del Estado de México. Maestro Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador constitucional del Estado de Michoacán. Licenciada Margarita González Sarabia Calderón, gobernadora constitucional del Estado de Morelos. Doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, gobernador constitucional del Estado de Nayarit. Doctor Samuel Alejandro García Sepúlveda, gobernador constitucional del Estado de Nuevo León. Ingeniero Salomón Jara Cruz, gobernador constitucional del Estado de Oaxaca. Doctor Alejandro Armenta Mier, gobernador constitucional del Estado de Puebla.
Licenciado Mauricio Curi González, Gobernador Constitucional del Estado de Querétaro. Licenciada María Elena Lezama Espinosa, Gobernadora Constitucional del Estado de Quintana Roo. Doctor Rubén Rocha Moya, Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa. Doctor Francisco Alfonso Durazo Montaño, Gobernador Constitucional del Estado de Sonora. Javier May Rodríguez, Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco. Doctor Américo Villarreal Anaya, Gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas. Licenciada Lorena Cuellar Cisneros, Gobernadora Constitucional del Estado de Tlaxcala. Ingeniera Norma Rocío Nale García, Gobernadora Constitucional del Estado de Veracruz. Maestro Joaquín Jesús Díaz Mena, Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán. Licenciado David Monreal Ávila, Gobernador Constitucional del Estado de Zacatecas. Ingeniera María Geraldine Ponce Méndez, Presidenta de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal y Presidenta Municipal de Tepic, Nayarit. Como invitados especiales de este Consejo, Maestro Jacobo Olaf Rodríguez García, Presidente de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario y titular de Prevención y Reinserción Social. Maestro Francisco Almazán Barocio, Director General del Centro Nacional de Inteligencia. Licenciado Omar Reyes Colmenares, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Licenciado Héctor Elizalde Mora, Subsecretario de Inteligencia e Investigación Policial. Como invitadas e invitados permanentes de este Consejo, nos acompañan Licenciado José de Jesús Rodríguez Cárdenas. Ingeniero Ignacio Manjarres Ayub. Silvia Leticia Herrera Soberanes. Maestro Marco Antonio de la Garza Garza. Y licenciado Miguel Enrique Calderón Quevedo. Extendemos un cordial agradecimiento a las y los representantes de los medios de comunicación que hoy nos acompañan. Saludamos igualmente a quienes nos siguen en línea a través de nuestras distintas plataformas digitales. Con la presencia de las distinguidas autoridades e integrantes del Consejo, corresponde a la maestra Marcela Figueroa Franco, secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, verificar y declarar la existencia del quórum. Muy buenas tardes a todas y a todos. Con su permiso, Presidenta. Quisiera dar inicio con un agradecimiento a las y los gobernadores, a la jefa de gobierno, a las y los integrantes del Gabinete de Seguridad y a nuestras invitadas e invitados permanentes, así como a los representantes de la sociedad civil por su atención a la convocatoria a esta sesión ordinaria y por su presencia. Con el permiso de la Presidenta, en mi calidad de Secretaria Técnica de este Consejo Nacional, me permito informar que, habiendo verificado el quórum correspondiente y con fundamento en la fracción segunda, artículo 17 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y del artículo 9 de los Estatutos de Organización y Funcionamiento de este Consejo Nacional, declaro legal y formalmente instalada la 51ª sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Para dar inicio a los trabajos, someto a votación de las y los integrantes la aprobación del orden del día, mismo que se encuentra en su carpeta de trabajo, así como el acta de la 50ª sesión ordinaria celebrada el 10 de diciembre de 2024. Para tal fin, solicito atentamente que hagan uso de la paleta de votación que se encuentra en sus lugares. Quienes estén a favor de la aprobación, sírvanse manifestarlo usando la paleta de votación que está en su lugar. Muchas gracias. ¿Algún voto en contra? Gracias. Declaro
que tanto el orden del día como el acta de la sesión anterior han sido aprobados por unanimidad con 37 votos a favor. Muchas gracias. Procedemos ahora con la proyección del video sobre los resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. A 11 meses del inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, la Estrategia Nacional de Seguridad está dando resultados porque ataca a las raíces del problema, fortalece las capacidades institucionales, mejora los mecanismos de colaboración y combate la impunidad. Es un modelo basado en justicia social, inteligencia institucional y coordinación entre los 3 órdenes de gobierno. El primer eje de la estrategia es la atención a las causas, llegando a las familias y a los jóvenes para generar oportunidades. Como parte de este eje, se han realizado 4.759 jornadas de paz y la destrucción de 5.457 armas de fuego mediante acciones de desarme voluntario. No puede haber estrategia de seguridad si no atendemos a los jóvenes, a las familias mexicanas, pero en particular a las y a los jóvenes. El segundo eje es la consolidación de la Guardia Nacional como una institución que cada día se fortalece para garantizar la protección de la paz y la seguridad, con mayor presencia en todo el país y un reforzamiento de la seguridad en carreteras. La Guardia Nacional no solo nació para enfrentar el crimen o para intervenir en emergencias, nació para ser la expresión viva de un Estado que protege con humanidad, que actúa con legalidad, con honestidad y que sirve con integridad y valentía a su pueblo y a su patria. El tercer eje es el fortalecimiento de la inteligencia e investigación, con cambios legales que nos permiten ampliar las capacidades para recopilar información, optimizar el análisis de datos estratégicos y utilizar tecnología avanzada para detener a generadores de violencia. Además, se creó la Academia Nacional de Seguridad Pública, donde se capacita a la primera generación de agentes investigadores de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Y finalmente, la coordinación con las entidades federativas para realizar operativos conjuntos que han resultado en la desarticulación de redes criminales. Para fortalecer aún más la coordinación y el uso de inteligencia, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública impulsa el desarrollo policial y articula los esfuerzos entre Federación, estados y municipios. Gracias a estas acciones, de septiembre de 2024 a julio de 2025, el promedio diario de homicidios dolosos disminuyó 25%. Se ha logrado reducir en 25% los homicidios con respecto a septiembre del 2024. Estos resultados también se han visto reflejados en los estados donde se ha aumentado la presencia operativa. La coordinación también ha sido clave en la Estrategia Nacional contra la Extorsión, que ya está dando resultados para detener a quienes cometen este delito. Gracias a la confianza de la ciudadanía y el trabajo conjunto con autoridades estatales, se han recibido 32.622 llamadas en el número único de denuncia 089 y se ha detenido a 212 personas. Del 1 de octubre de 2024 al 25 de agosto de 2025, los resultados son contundentes. El rostro de la seguridad son las miles de mujeres y hombres que trabajan todos los días en las instituciones del Gabinete de Seguridad, pero también los millones de ciudadanas y ciudadanos que se suman a la construcción de una paz duradera. Ahora más que nunca se vivifica en esta nueva etapa en la que se pondera el humanismo mexicano. Y hoy México demanda consolidar la infraestructura, la innovación tecnológica, los derechos sociales y la paz que nos permitan un desarrollo con bienestar. Las y los jóvenes mexicanos se merecen educación, se merecen empleo, una vida pacífica, merecen ser felices. Por eso seguimos trabajando en su beneficio. Cada acción que se realiza, cada investigación en conjunto y cada operativo tienen un mismo propósito: proteger la vida, la libertad y el patrimonio de las familias mexicanas. Bajo la dirección de la presidenta Claudia Sheinbaum, seguiremos trabajando juntos por este objetivo. La estrategia de seguridad va a funcionar porque hay humanismo
dedicación y honestidad. Gobierno de México. Cedemos el uso de la voz al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, licenciado Omar García Harfuch. Muy buenos días, con su permiso, señora presidenta. Secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, General Ricardo Trevilla Trejo, Secretario de la Defensa Nacional, Almirante Raimundo Pedro Morales, Secretario de Marina, Doctor Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República, Licenciada Ernestina Godoy, Consejera Jurídica, General Hernán Cortés, titular de la Guardia Nacional, Licenciada Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Saludo también con respeto a las gobernadoras y gobernadores que nos acompañan. También a Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y a los invitados especiales. Es un honor darles la más cordial bienvenida a la sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública. A nombre del Gabinete de Seguridad, reconocemos el liderazgo de la Presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, cuya visión y determinación han sido esenciales para consolidar una política de seguridad integral con enfoque humano, orientada a garantizar la paz, la justicia y la tranquilidad de las familias mexicanas. El propósito que hoy nos reúne es que la Federación y los estados alcancemos consensos que se traduzcan en acuerdos sólidos, capaces de generar políticas públicas eficaces para responder a los retos que en materia de seguridad enfrenta nuestro país. Sin un esquema de colaboración estrecha entre los tres órdenes de gobierno, ninguna estrategia puede generar resultados tangibles y perdurables. Por eso, esta sesión representa un espacio privilegiado para reafirmar nuestra voluntad de actuar coordinadamente y fortalecer la confianza ciudadana en nuestras instituciones. También, en representación del Gabinete de Seguridad, reconocemos a las y los gobernadores por su disposición permanente de sumar esfuerzos bajo la premisa de que la seguridad es una responsabilidad compartida que debemos asumir con el mayor compromiso. En estos 11 meses de la administración de la Presidenta de México, gracias al trabajo coordinado del Gabinete de Seguridad, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República, sumando el esfuerzo de la Secretaría de Gobernación y los gobiernos estatales, se ha tenido una reducción de 25% en el número de homicidios dolosos en el país. En lo que va del 2025, se han registrado los índices más bajos de este delito desde 2016 y 23 entidades han disminuido en este indicador. En la presente administración han sido detenidas más de 30.700 personas por delitos de alto impacto. Se han asegurado cerca de 240 toneladas de droga, más de 15.500 armas de fuego han sido aseguradas y 1.356 laboratorios para la producción de metanfetaminas han sido desmantelados por el Ejército y por la Marina. Desde el pasado 6 de julio, por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum, se implementó la Estrategia Nacional contra la Extorsión. Se han recibido más de 32.600 denuncias en el 089, de las cuales el 69% fueron extorsiones no consumadas, gracias a la intervención inmediata de los operadores y a la confianza ciudadana. También han sido detenidas 212 personas por este delito en 15 entidades del país. Estas acciones no solo representan detenciones y la desarticulación de grupos criminales, sino que se traducen en la protección del patrimonio de las familias, en mayor tranquilidad para los comercios y transportistas y en la certeza de que miles de ciudadanos pudieron prevenir una extorsión gracias a la orientación oportuna y a la confianza de las autoridades. Estos resultados son resultado del trabajo conjunto y de una estrategia clara y sostenida basada en 4 ejes. Atención a las causas, un eje que es la base de la visión y proyecto de país. La convicción de que atender las causas que generan la violencia y la delincuencia es la respuesta de largo plazo para pacificar a nuestro país. Consolidación de la Guardia Nacional, hoy con más de 133,000 mujeres y hombres, guardias nacionales que están desplegados en todo el país bajo el liderazgo de una institución tan sólida como lo es la Secretaría de la Defensa Nacional.
el fortalecimiento de la inteligencia y la investigación. Para poder disminuir los delitos, debemos identificar a quienes los cometen y de esta forma garantizar el derecho a la justicia de las víctimas. Desarticular a las organizaciones criminales con base en información e inteligencia y en actos de investigación efectivos nos llevará a casos más sólidos, sentencias firmes y a reducir la impunidad. Y la coordinación, no solo entre las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad, sino entre la Federación y las entidades federativas. La Estrategia Nacional de Seguridad ha contado con el respaldo de reformas normativas muy relevantes que ponen los cimientos para consolidar el modelo de seguridad. La primera es la reforma constitucional para que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana pudiera investigar y que estableció también la creación del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia para la Seguridad Pública. La creación de este Sistema Nacional, con el que cuentan muchos países, se concretó en julio pasado con la aprobación en el Congreso de la Unión de su ley específica. Se trata de un sistema nacional cuyo objetivo es articular los esfuerzos que ya existen en las diferentes instituciones con el único fin de aprovechar toda la información e inteligencia que ya se genera en el país para poder integrar investigaciones más sólidas y basadas en evidencia, siempre bajo la conducción del Ministerio Público. La segunda reforma de suma relevancia es la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, una ley que sustituye a la del 2009 y que se enfoca en 4 principales rubros. El primero, mejorar la coordinación entre las instancias del sistema aquí representado. Segundo, establecer los estándares mínimos para el fortalecimiento de policías, fiscalías y sistemas penitenciarios. El tercero, la creación de la Academia Nacional de Seguridad Pública para impulsar la homologación profesional en todo el país. Y el cuarto, el uso más eficiente de los fondos de ayuda federal para la seguridad pública. Lograr que los mandatos de esas leyes sean una realidad en beneficio de la ciudadanía y que sean de largo plazo es una de las razones que nos reúne el día de hoy. El 96% de los delitos pertenecen al fuero común. Eso significa que el futuro de la seguridad en México depende en gran medida del fortalecimiento de las policías estatales y de las policías municipales, pues son la primera línea de contacto con la ciudadanía y quienes enfrentan directamente los retos de la seguridad en cada comunidad. Recordemos que son las policías estatales y municipales las que acuden de inmediato al llamado de una emergencia, las que acompañan al comerciante que teme por su negocio, que brindan auxilio inmediato al ciudadano que es víctima de un delito, como el más común, que es el robo. Es por ello que tenemos que establecer acuerdos que lleven al fortalecimiento integral de las policías estatales, para que éstas cuenten con las condiciones mínimas necesarias que permitan prevenir, atender, investigar y contener de manera efectiva los delitos del fuero común, incrementando su eficacia operativa y recuperando la confianza ciudadana. Necesitamos garantizar que las 32 policías estatales cuenten con un estado de fuerza óptimo que les permita operar en favor de la ciudadanía. El fortalecimiento de las policías estatales es una condición indispensable para enfrentar la inseguridad en México. El nuevo marco normativo nos dio las bases para lograrlo y los acuerdos planteados en este Consejo Nacional, los mecanismos de seguimiento. Las propuestas que hoy presentamos en este Consejo se enmarcan en un gran Consejo Nacional para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad, en el que destacan el incremento de las capacidades de las instituciones de seguridad, la consolidación de las capacidades de inteligencia e investigación por medio de la profesionalización del personal y la estandarización de estas áreas, haciendo énfasis en la capacitación de los elementos que vayan a estar en estas áreas. Fortalecimiento de los centros de comando y control para aprovechar la infraestructura con la que ya cuentan estos centros y homologar su operación. Impulso a la Estrategia Nacional contra la Extorsión con áreas especializadas en la recepción de denuncias e investigación de estos casos. Mejora de los registros de información de delitos. Además, se presentan acuerdos para fortalecer la Estrategia Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, también derivadas de reformas legales muy relevantes y en las que ahondará en su participación la Secretaria de Gobernación, la licenciada Rosa Isela Rodríguez. Hacemos un especial reconocimiento a las miles de mujeres y hombres de nuestras fuerzas de seguridad, federales, estatales y municipales, que dan su mayor esfuerzo, poniendo muchas veces su vida en riesgo, con el único propósito de contribuir a la construcción de la paz en nuestro país.
El Ejército, la Marina y la Guardia Nacional son instituciones fuertes, comprometidas y confiables, que trabajan todos los días junto con nuestros agentes de investigación y policías locales para dar resultados a la población. Nuestro compromiso y la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum es acompañar a cada entidad, fortalecer sus capacidades locales y actuar en conjunto para que las decisiones que aquí adoptemos se traduzcan en resultados tangibles en beneficio de la ciudadanía. Muchas gracias. Para continuar con el orden del día, cedemos el uso de la voz a la secretaria de Gobernación, licenciada Rosa Isela Rodríguez Velázquez. Con su permiso, Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, Presidenta del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Saludo con gusto y respeto a todas y a todos las gobernadoras y gobernadores que son parte de este consejo, también a mis compañeros del Gabinete de Seguridad, así como a los integrantes ciudadanos del Consejo, a todas y a todos mis compañeros del Gabinete de Seguridad y servidores públicos que participan en esta sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública. El primero de los ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad del Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es la atención a las causas que generan la violencia, una tarea coordinada por la Secretaría de Gobernación y en la que participan 37 dependencias federales, así como las 298 mesas de paz en las que confluyen gobernadores, gobernadoras, presidentes municipales, autoridades estatales y municipales. Trabajamos en territorio con el despliegue de servidoras y servidores públicos de los 3 órdenes de gobierno. Juntos logramos llegar a más familias, acercarnos como un solo equipo para llevar programas de bienestar y prevención de la violencia y de las adicciones directamente a los pueblos, comunidades y colonias. Agradecer la colaboración y disposición a ser parte de esta articulación de esfuerzos, pero al mismo tiempo queremos hacerles un respetuoso llamado a fortalecer el trabajo con todos los municipios para que cambiemos la realidad donde se requiera. La organización comunitaria, junto con todas las actividades educativas, culturales, deportivas, talleres, oportunidades de desarrollo, programas y servicios de bienestar que se ofrecen, evita que las mujeres sufran violencia, que nuestros niños y jóvenes caigan en las adicciones o sean cooptados por la delincuencia. Hemos avanzado considerablemente, como aquí escuchamos de voz del secretario Omar García Harfuch, en la reducción de delitos a nivel nacional. Sin embargo, hay que dedicarnos más a la atención de los servicios urbanos porque la falta de servicios adecuados en algunas zonas con insuficiente iluminación, bacheo, limpieza en las calles genera mala percepción de la seguridad. Por otra parte, nos hemos reunido con los secretarios de gobierno de los estados para atender temas de gobernabilidad, como el derecho a la protesta social pacífica y de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, relacionadas con el derecho a la libertad de manifestación y la libertad de expresión. Pero también dialogamos sobre algo que es de la máxima prioridad para la presidenta Claudia Sheinbaum: la búsqueda de personas desaparecidas. Como saben, por su instrucción, se estableció un diálogo abierto y directo con miles de familiares e integrantes de 450 organizaciones de personas desaparecidas entre abril y julio para fortalecer la iniciativa de la ley de búsqueda. Además, hemos trabajado con los gobiernos de los estados en el registro nacional y en el tema de carpetas de investigación. Ahora necesitamos que se apliquen los cambios a la Ley General de Búsqueda, entre ellos
tener registros claros y transparentes, que se inicien las carpetas de investigación por cada una de las personas desaparecidas y que autoridades de los 3 niveles de gobierno vinculen sus sistemas y registros con la plataforma única de identidad. Ahora vamos a usar la clave única de registro de población, la CURP biométrica, como una herramienta no solo de identidad, sino de búsqueda de desaparecidos o no localizados, y se consolidará así un nuevo modelo donde los estados juegan un papel muy importante, ya que tienen registros civiles, solo solicitamos mantener la información actualizada. También es indispensable contar con datos de los restos humanos resguardados en las entidades y saber si tienen un registro forense adecuado. Sabemos que se puede avanzar en esa ruta con la disposición que han manifestado todas las autoridades estatales a colaborar, porque antes de ser servidores y servidoras públicas, somos ciudadanos, padres, madres, hermanas y hermanos. En materia de búsqueda, además, queremos abordar una sentida demanda de las familias e integrantes de colectivos, y es que se les brinde acompañamiento y seguridad en sus recorridos, en sus trabajos. También hay una preocupación porque las hijas e hijos de personas desaparecidas sean atendidas para contribuir a transformar sus vidas. Por eso, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum plantea un programa de bienestar para ellos que se complementa con acciones con las que cuentan los estados y municipios. Recordar que en marzo de este año, la presidenta emitió un decreto para fortalecer la Comisión Nacional de Búsqueda con más personal, recursos y maquinaria a fin de atender las demandas de los colectivos. Será muy importante que unamos recursos humanos, materiales y presupuestales para fortalecer las comisiones de búsquedas locales con herramientas, equipo y personal especializado. Las familias y colectivos de búsqueda pusieron especial énfasis en que el personal de fiscalías, comisiones y servidores públicos en general estén preparados y sean sensibles a sus demandas para que los atiendan sin discriminación ni estigmatización. Por ello queremos convocarles a una jornada nacional de capacitación y actualización, dado que la reforma establece que todos los estados deben contar con fiscalías especializadas en desaparición. Los 6 que no tienen deben cumplir este requerimiento y en donde ya existen tendrán que dotarlas de unidades de análisis de contexto y de mayores herramientas para la búsqueda de vida y búsqueda forense. Los congresos de los estados tienen la responsabilidad de armonizar la ley general y ya corrió el plazo para ello, por lo que les pedimos respetuosamente que en el ámbito de sus atribuciones se puedan presentar las iniciativas correspondientes. No hagamos esperar a quienes sufren ausencia y dolor. Amigas y amigos, ante los cuestionamientos que han puesto en duda el compromiso y actuar del Gobierno de México y de los estados en el tema de búsqueda de personas desaparecidas, la mejor respuesta es atender a las víctimas. Hoy en el país existen 32 comisiones de búsqueda locales y una federal, 26 fiscalías especiales estatales y una federal, así como 33 comisiones de víctimas. Esa es la fuerza con la que contamos en el país y con la que queremos, en una acción conjunta, resolver las demandas de las víctimas. La clave es la coordinación y la suma de esfuerzos. Las historias que hay detrás de cada desaparecido nos deben llevar a avanzar. Las mujeres y los hombres desaparecidos tienen derecho a ser buscados en vida. La espera y esperanza de sus familiares es nuestro motor para garantizarlo. Unidos podemos lograr más que de forma separada. Seguiremos trabajando de mano de las familias de las personas desaparecidas para garantizar la verdad
y la justicia en su demanda. Muchas gracias por su atención. Escuchemos el mensaje por parte del Fiscal General de la República, doctor Alejandro Gertz Manero. Señora Presidenta, señoras y señores, casi un año de trabajo juntos están dando un resultado que es verdaderamente excelente. Los números están confirmando el esfuerzo de coordinación de todas las entidades federales con los gobiernos estatales. Los números no pueden rebatirse porque son la verdad de la información que se levanta en todo el país. Ese éxito nos debe de llenar de orgullo y de satisfacción porque ha sido un año de trabajo en una coordinación y en una forma de cumplir con estas tareas que es inédito en el país. Pero en ese marco tenemos también que reconocer que tenemos que ir a cada una de las calles, a cada una de las colonias, a cada una de las escuelas, de los centros comunitarios, de todas las poblaciones del país. La única manera de contener el fenómeno de la delincuencia de manera permanente, constante y profunda es atacarlo en sus orígenes y en las actividades delictivas cuando éstas comienzan. Yo quisiera someter a la consideración de este Consejo y de todos ustedes la posibilidad de suscribir un acuerdo de apoyo a la vida comunitaria en todas las poblaciones y en todos los municipios del país para que este reflejo del éxito que se ha obtenido durante este año se pueda convertir en una realidad cotidiana de cada una de las familias y de las personas que viven en todas las poblaciones de México. Es indispensable que esta fuerza que se ha logrado y que esta coordinación que se ha llevado a cabo se refleje a diario en cada una de las comunidades. Y en este momento yo quisiera solicitar la posibilidad de que ustedes le permitan a la Fiscalía General de la República presentar un proyecto de actividad para resolver los problemas de las infracciones comunitarias diarias en cada una de las comunidades del país. Si fuera para ustedes un tema que les parezca interesante y que creo que va a consolidar este trabajo que estamos llevando a cabo todos, yo les pediría a ustedes su aprobación para que nos permitan hacerles llegar un proyecto de esta naturaleza que va directamente a las personas que más sufren el problema de la inseguridad en el país. Muchas gracias por su atención. Para dar inicio a la lectura y aprobación de acuerdos, cedemos nuevamente el uso de la palabra a la maestra Marcela Figueroa Franco, secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Muchas gracias. Nuevamente con su permiso, Presidenta. Antes de la lectura de los acuerdos, me permito informarle a usted y a este Consejo Nacional sobre algunos datos de la incidencia delictiva de los 32 estados del país. Si nos pueden proyectar, por favor. Les vamos a mostrar una comparación, en primer lugar, entre enero y agosto del 2024 versus enero y agosto de este 2025. En la primera columna pueden ver, en esa lámina están los 32 estados, en la primera columna pueden ver el promedio de homicidios que tienen durante este 2025 y a un lado, a la derecha de ese primer número, van a ver el promedio que tuvieron de enero a agosto de 2024 y se muestra en su caso el porcentaje de disminución o aumento. Como se puede ver en esta gráfica, 26 estados muestran una disminución comparando, como ya explicaba, enero a agosto de 2024 contra enero a agosto de 2025, son los que vemos en verde. 3 se mantienen igual, son los que vemos en gris, y 3 se muestran a la alza, son los que vemos en rojo. Señalo nuevamente, 26 estados muestran una disminución entre 2024 y 2025.
Destacan los estados de Baja California con una disminución de 27%, el Estado de México con una disminución de 24%, Jalisco con una disminución de 28%, Morelos de 29%, Nuevo León de 51%, Colima de 27%, Chiapas de 57%, Quintana Roo de 54%. La siguiente, por favor. Ahora lo que vemos en esta lámina es el robo de vehículo en la primera columna. Lo que pueden ustedes ver es el promedio que tienen durante este año en robo de vehículo agregado, y luego tenemos las columnas de robo de vehículo con violencia y robo de vehículo sin violencia. En este caso, 26 entidades van a la baja respecto al respecto al año previo. Un estado se mantiene en el mismo promedio que el año previo y 5 van a la alza. En el caso de robo a vehículo con violencia, vemos que 20 entidades van a la baja, 7 se mantienen igual que el año previo y 5 van a la alza. Y en lo que corresponde a robo de vehículos sin violencia, vemos que 27 tienen una tendencia a la baja, un estado se mantiene igual y 4 estados van a la alza. La siguiente, por favor, que son el resto de las entidades. Muchas gracias. Ahora sí procedo con la lectura de los acuerdos de esta 51ª sesión ordinaria, mismos que fueron hechos desde el conocimiento de los integrantes de este órgano colegiado con anterioridad. Señalo que la votación de los mismos se hará en su conjunto, por lo que solicito atentamente hacer uso de las paletas de votación al término de la lectura de los mismos. Dados los cambios normativos ya mencionados en las respectivas exposiciones del secretario Omar García Harfuch y la secretaria Rosa Isela Rodríguez, así como la intervención del fiscal general de la República, el doctor Alejandro Gertz Manero, principalmente contenidos en la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia para la Seguridad Pública y las reformas a la Ley General en materia de desaparición forzada, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, se proponen ante este Consejo Nacional de Seguridad Pública 2 grandes acuerdos nacionales con ejes de trabajo, acciones concretas y metas a alcanzar. El primero es el Acuerdo Nacional para fortalecer a las instituciones de seguridad pública con 3 ejes y 16 acciones. Y el segundo es el Acuerdo Nacional para la Búsqueda de Personas Desaparecidas con 2 ejes y 6 acciones. Como primera acción, y como ya señalaban los secretarios, a partir de la publicación de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y del decreto por el que se reforma la Ley General en materia de desaparición, el 16 de julio de 2025, se plantea a este Pleno que las personas titulares de los poderes ejecutivos estatales deberán presentar ante sus congresos locales las iniciativas de reforma correspondientes para armonizar sus leyes locales y la solicitud de informarlo al Sistema Nacional. Las reformas a las leyes para su articulación con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública deberán enfocarse principalmente en los siguientes rubros. 1. Formalización normativa de las mesas de paz estatales y regionales, cumplimiento de las áreas mínimas para secretarías de seguridad estatales y fiscalías y procuradurías estatales. 3. Alineación de las bases mínimas del desarrollo policial, ministerial, pericial y penitenciario, así como del régimen disciplinario de las instituciones de seguridad pública. Las leyes en materia de desaparición deberán prestar particular atención a 1. La homologación de los tipos penales de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares.
así como la definición de procedimientos claros para la emisión de la declaración especial de ausencia. 2, el fortalecimiento de las fiscalías especializadas en materia de desaparición. Y 3, la aplicación de procedimientos para la activación de la alerta nacional de búsqueda e incorporación inmediata de la información correspondiente en la base nacional de carpetas de investigación ante cualquier noticia, reporte o denuncia sobre personas desaparecidas o no localizadas. En cuanto al Acuerdo Nacional para fortalecer a las instituciones de seguridad pública, como ya mencionaba, se plantean 3 ejes de trabajo con 16 acciones concretas, siendo el primero de estos ejes la necesidad de incrementar el estado de fuerza, así como impulsar la profesionalización. Las entidades federativas, en este sentido, fortalecerán las capacidades operativas de sus instituciones de seguridad y asumirán los siguientes 2 acciones a cumplir a diciembre de 2029. En primer lugar, incrementar el estado de fuerza de las policías estatales y de investigación e incrementar el estado de fuerza de los ministerios públicos de las fiscalías estatales. Para lograr lo anterior, las Secretarías de Seguridad Pública y Fiscalías elaborarán un plan de reclutamiento estatal 2026-2030 y lo presentarán ante este Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Asimismo, las entidades federativas implementarán acciones para fortalecer la profesionalización de su personal de seguridad pública mediante sus academias e institutos de formación. A su vez, el Secretariado Ejecutivo, a través de la Academia Nacional de Seguridad Pública, publicará el modelo operativo de homologación de academias, institutos u homólogos de profesionalización en seguridad pública a más tardar en enero del 2026. Las entidades federativas deberán garantizar que hacia enero de 2028 se cuente al menos con una academia, instituto u homólogo certificado por el Sistema Nacional con base en el modelo mencionado, que cuente con la infraestructura y los recursos indispensables para su adecuado funcionamiento. En el segundo eje, fortalecimiento de las capacidades de inteligencia e investigación, se mandata al Secretariado Ejecutivo actualizar el modelo de unidades de investigación del delito en la policía, así como emitir el programa de formación para personal policial con funciones de investigación e inteligencia y establecer los estándares aplicables a las y los agentes de investigación e inteligencia en diciembre de 2025, de acuerdo a lo señalado por la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia para la Seguridad Pública y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. A partir de enero de 2026, los ejecutivos estatales atenderán estas disposiciones, asegurando que sus instituciones cumplan con el modelo, programas y estándares establecidos. En lo que respecta al delito de extorsión, cabe recordar que el pasado 10 de julio, la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma a la fracción 21 del artículo 73 constitucional, esto para posibilitar al Congreso de la Unión a legislar en esta materia. Pasada esta reforma, el Gobierno de México presentará la iniciativa de Ley General para prevenir, investigar y sancionar los delitos en materia de extorsión. Como ley general, esta tendrá que ser homologada a las 32 entidades federativas y entre sus principales ejes estarán, en primer lugar, que el delito de extorsión se investigará de oficio. Asimismo, se establecerá un tipo penal básico de extorsión y se unificará las diversas modalidades vigentes. Se homologará la actuación de los estados y federación en materia de extorsión y se mandatará a la creación y fortalecimiento de fiscalías especializadas. En este contexto y dando seguimiento a la estrategia impulsada por el Gobierno de México en coordinación con los estados, el pasado 7 de julio se dio a conocer la Estrategia Nacional Antiextorsión y se plantean ante este Consejo 2 acciones para seguir avanzando en la prevención, investigación y sanción de este delito. En primer lugar, las entidades federativas que no cuenten con unidades especializadas para la denuncia e investigación del delito de extorsión formalizarán su creación y operación en enero de 2026. Por su parte, las fiscalías y procuradurías estatales
por medio de las unidades o fiscalías especializadas con las que cuenten, iniciarán las investigaciones correspondientes derivadas de la información recibida por parte de los centros de comando y control a partir de la línea de denuncia anónima 089. En el tercer eje de este gran acuerdo nacional, relacionado con la modernización y estandarización de la infraestructura tecnológica, así como del Sistema Nacional de Información, se establecen las siguientes acciones. En lo relacionado al fortalecimiento de los centros de control y comando, el Secretariado Ejecutivo emitirá los lineamientos de operación del número de atención de llamadas de emergencia 911 y los lineamientos de operación de la línea de denuncia anónima 089, así como el modelo de certificación de los centros de comando y control en diciembre de 2025. Asimismo, las entidades federativas garantizarán y ejercerán los recursos necesarios para que los centros de control y comando cuenten con las capacidades establecidas en dichos instrumentos. Por último, el Secretariado Ejecutivo diseñará e implementará un programa de capacitación dirigido a las y los operadores de 911 y de la línea 089 en enero de 2026. Los ejecutivos estatales facilitarán que las y los operadores reciban dicha capacitación. En lo relacionado con el Sistema Nacional de Información se plantean 3 acciones, dando cumplimiento a lo mandatado por este Consejo Nacional en su sesión de diciembre de 2024, en la que se instruyó al Secretariado Ejecutivo a elaborar una nueva metodología para el reporte de incidencia delictiva. El Secretariado Ejecutivo informa que esta metodología ya fue diseñada y que, después de haber pasado por una fase de revisión por las 32 fiscalías y procuradurías estatales y haber sido aprobada por la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, desde el mes de junio se encuentra en fase de pilotaje con las 32 fiscalías y procuradurías estatales. Dado lo anterior, se propone ante este Pleno que esta nueva metodología sea denominada Registro Nacional de Incidencia Delictiva y que pueda ser implementada a partir de enero de 2026. Asimismo, a fin de fortalecer las capacidades de análisis y evaluación del Gabinete Federal de Seguridad Pública y considerando los trabajos de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, el Secretariado Ejecutivo, en un plazo de 30 días naturales a partir de la publicación de este acuerdo, actualizará la metodología de recopilación de información diaria del delito de homicidio doloso a nivel estatal en coordinación con esta Conferencia Nacional. Por último, el Secretariado Ejecutivo diseñará la metodología para la recopilación de información mandatada en el Registro Nacional de Eficiencia Ministerial reglamentado en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública en un plazo máximo de 60 días. Ahora, en lo que tiene que ver con el Acuerdo Nacional para la búsqueda de personas desaparecidas, también como mencionaba anteriormente, se plantean 2 ejes de trabajo con 6 acciones concretas. El primer eje es el de incrementar las capacidades institucionales para la investigación y búsqueda de personas. En este sentido, se proponen las siguientes acciones. Las entidades que no cuenten con fiscalías especializadas para la investigación y persecución de los delitos de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, o bien con las unidades o áreas establecidas en la Ley General en la materia, formalizarán su creación y operación y lo informarán a este Sistema Nacional. La Fiscalía General de la República y la Comisión Nacional de Búsqueda actualizarán el protocolo homologado de investigación para los delitos de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares, así como el protocolo homologado para la búsqueda de personas en diciembre de 2025. A partir de enero de 2026, las fiscalías y procuradurías estatales, así como las comisiones locales de búsqueda, deberán actuar conforme a estos protocolos. El Secretariado Ejecutivo creará la metodología para la Base Nacional de Carpetas de Investigación en materia de personas desaparecidas, que también mandata la reforma a la ley en materia de desaparición, en un plazo de 30 días naturales a partir de la publicación de este acuerdo. Con ello, las fiscalías deberán integrar y actualizar su información conforme a esta metodología. El segundo eje es el relativo al incremento de las capacidades de gestión forense.
En este sentido, se proponen las siguientes líneas de acción. En primer lugar, las entidades federativas, a través de las fiscalías y procuradurías, eliminarán el rezago de información de la Base Nacional de Información Genética en el Banco Nacional de Datos Forenses, a más tardar el último día hábil de julio de 2026. Asimismo, el Consejo Nacional solicita al Sistema Nacional de Búsqueda informar sobre estos trabajos en cumplimiento al decreto de reforma de la Ley General. El Secretariado Ejecutivo y la Fiscalía General emitirán estándares para los servicios periciales forenses de las fiscalías y procuradurías que las instituciones estatales deberán observar. El Consejo Nacional ratifica además la aprobación hecha por la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia de los siguientes 3 protocolos de actuación nacional en materia pericial forense. El primero, de recuperación de cadáveres, el segundo, para el estudio y tratamiento multidisciplinario de cadáveres, y el tercero, de notificación y entrega digna de persona identificada. A partir de la publicación de este acuerdo, las entidades federativas, a través de las fiscalías y procuradurías estatales, aplicarán dichos protocolos. Por último, el Consejo Nacional de Seguridad Pública instruye al Secretariado Ejecutivo a publicar los presentes acuerdos en el Diario Oficial de la Federación y a informar de los avances de la ejecución de estos acuerdos de manera semestral. Después de la lectura de estos acuerdos, con sus ejes de trabajo y acciones concretas, son estos 2 grandes acuerdos nacionales más el acuerdo que propuso el fiscal general, este proyecto para resolver las infracciones de la vida comunitaria. Yo someto a votación de las y los integrantes de este consejo. Quienes estén a favor de su aprobación, sírvanse manifestarlo utilizando la paleta de votación que está en su lugar, por favor. Muchas gracias. ¿Algún voto en contra? ¿Abstenciones? Muchas gracias. Le informo, Presidenta. Le informo, Presidenta, y a las y los miembros de este Consejo Nacional, que los acuerdos de la 51ª sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública han sido aprobados por unanimidad de 37 votos a favor. Es cuanto, Presidenta. Presidenta, ¿podría hacer una pregunta o no sé si hay algún otro momento para hacerla? Sí. ¿Cuándo podríamos nosotros, los gobernadores, hacer cuestionamientos en algunos puntos en los que no estamos de acuerdo? Creo que tenemos un gran Consejo Nacional de Seguridad, que ustedes están haciendo propuestas siempre para enriquecer, pero hay algunos puntos que nos lastima, como por ejemplo el de las estadísticas, que dan la impresión, sobre todo en Campeche nos duele mucho cada mes que las oímos, y ahora que se hace la comparación de los 6 meses y 6 meses, nosotros tuvimos 5 el semestre pasado, en este tuvimos 17, son 17 homicidios nada más en Campeche, pero entonces aumentamos, según esto, la prensa, las redes, 260% aumentó el índice delictivo de homicidios en Campeche. Está en todos los periódicos que además son de Alito, pero está también en todas las redes. Entonces, cuando otro estado con las mismas características, los mismos habitantes, el mismo presupuesto, pues ellos tuvieron 300 y tantos homicidios. Pero entonces, como bajaron, por los muchos que se tenían, hay un esfuerzo, pero a veces que no se puede hacer más en estados tan pequeños. Entonces hay cosas que se deben de reconsiderar, y creo que desde el punto estadístico y alguna otra más en la que si nosotros tenemos que pagar ahora a todos los que estaban en el Consejo de Seguridad con el presupuesto del gobierno y ya no por el FAC, hay estados que pueden hacerlo. Yo no regatearía ni un peso.
seguridad es a lo que más nosotros le estamos poniendo, las mejores oficinas, el C5, todos los que se puede. Hay mucha pasión en nuestra gente, pero nuestro presupuesto depende de la ley de coordinación fiscal. Entonces, si hoy el petróleo está mal, pues nosotros somos los que padecemos las consecuencias, y nuestra presidenta está viendo cómo nos ayuda. Si se llega a solucionar, podremos. Si no, no se puede. No se puede, porque no tenemos más recursos. Si nos quitan 400 millones, 1.400, 1.200, devuélvanlos. Entonces es imposible. Así que, por favor, yo no sé qué día podrían escucharnos, porque estas juntas, nosotros les escuchamos con mucha atención, pero no se da la oportunidad a los gobernadores de expresarse. Gracias. Muchísimas gracias, presidenta, secretarios. Muchas gracias por recibirnos hoy. Yo quisiera destacar, porque me parece que lo más importante del trabajo de seguridad, pues son los resultados. Y yo quiero agradecer y reconocer el trabajo coordinado que hemos venido haciendo con la Federación en el tema de seguridad en Guanajuato. Para nadie es sorpresa saber pues que Guanajuato atravesaba una situación compleja en materia de seguridad. Encabezábamos siempre pues estos indicadores, y a raíz del trabajo coordinado yo creo que es importante destacar que se convierte en un modelo replicable, en donde la coordinación efectiva, el trabajo permanente da resultados positivos. Yo no quiero dejar de señalar que estos puntos que se han tocado aquí vienen justamente a fortalecer la estrategia que se está planteando. Primero, porque en materia de seguridad son muchos las aristas que hay que atender para resolver una problemática que es compleja, que es multifactorial, pero que hoy estamos viendo que con el trabajo comprometido y coordinado, basado en inteligencia, puede dar resultados positivos a la población. Yo quiero expresar la total disposición de seguir trabajando en Guanajuato. Nosotros hemos experimentado, gracias al trabajo conjunto, una disminución del 60% en los homicidios dolosos, y vamos por más, presidenta, para seguir contribuyendo a la paz en el país. Yo agradecerte a ti y a todo el Gabinete de Seguridad Federal, porque hemos logrado hacer una sinergia de confianza, de trabajo muy profesional que hoy permite dar resultados. Mi reconocimiento y toda la disposición a seguir trabajando en equipo. Gracias, gobernadora. Toca el turno a la gobernadora de Aguascalientes, María Teresa Jiménez. Adelante. Muy buenos días, presidenta. Quiero también agradecer al secretario Harfuch, que siempre estamos en coordinación. A mí me gustaría hacer una propuesta, que cada mes pudieran llamar a las personas que están encargadas de la seguridad o algún enlace para que toda esta homologación de lo que quieren hacer en tema de inteligencia, policía cibernética, tema de extorsión, pudiera permear en yo tengo una universidad del policía, y que pudiéramos capacitar con un solo objetivo, ¿no? Y con estas características que ustedes nos están comentando. Yo creo que es muy importante ahorita, de tantos acuerdos, la verdad me parece muy bien. En el tema, por ejemplo, de la extorsión, a mí me gustaría, ahorita que pasaron al Congreso de la Unión, hacer algunas aportaciones. Yo creo que cada región tiene ciertas características. Ya ahorita en Aguascalientes, bueno, se presentaron unas 3 semanas estas situaciones, ya no lo tenemos. Estuvimos muy coordinados con el secretario Harfuch, y yo creo que es muy importante hacer un llamado al Sistema Nacional Bancario, porque en muchas ocasiones hacen estas aportaciones a las tarjetas de crédito, de algunas tarjetas o un código, aunque no estén en el Estado, pues hacen estas aportaciones financieras a estas tarjetas, y a mí me gustaría mucho hacer estas aportaciones en esta ley, en las leyes secundarias, y yo creo que sería muy bueno que también las personas que están de enlace en cada estado pudieran tener aportaciones importantes. Y bueno, de nuevo agradecer mucho la oportunidad de trabajar en coordinación. Muchas gracias. Gracias, gobernadora. Cedemos el uso de la palabra al gobernador Pablo Lemus de Jalisco. Adelante, gobernador. Muchas gracias, presidenta. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. 2 temas muy rápidos. Se menciona en la propuesta, cosa en la que estamos completamente de acuerdo,
del crecimiento del personal tanto en las policías como en las fiscalías. Completamente de acuerdo, nada más pedirles si nos echan la mano con la Secretaría de Hacienda en la Ley de Disciplina Financiera, porque luego nos ponen topes de crecimiento muy bajos, solamente relativos a un porcentaje cercano a la inflación, y si nos piden la contratación de más elementos para el área de seguridad y para el área de fiscalía, nada más que nos den esa flexibilización en la Ley de Disciplina Financiera. Y el otro tema, ahora que se tocó la situación de la desaparición, una de las formas de reclutamiento que se está dando a nivel nacional es a través de las centrales camioneras y terminales de autobuses. Se ha propuesto en San Lázaro, en la Cámara de Diputados, la posibilidad, digamos, de homologar la reglamentación de las centrales camioneras a los aeropuertos para poder tener mayores filtros de seguridad que eviten el reclutamiento principalmente de jóvenes. Es decir, que los boletos del camión tengan impreso el nombre del pasajero, que haya un filtro de seguridad para pasar a los andenes y que en el momento en que suban a los autobuses también se contraste el nombre del boleto contra la identificación oficial. Eso nos ayudaría mucho a evitar movilidad y reclutamiento de jóvenes a nivel nacional, porque hoy las centrales camioneras, al ser pues digamos privadas, no están obligadas a tener estas medidas de seguridad. Muchas gracias. Gracias, gobernador. Toca el uso de la voz al gobernador Manolo Jiménez de Coahuila. Gracias. Con su permiso, presidenta. Primero que nada, yo quiero aprovechar para agradecer por todo el apoyo. En Coahuila el tema de seguridad es lo más importante, es en lo que más estamos enfocados y es a lo que más le dedicamos tiempo. Y yo quiero también felicitar porque con este nuevo modelo de seguridad hemos venido robusteciendo la estrategia. Si bien nuestros indicadores eran indicadores positivos, con lo que hemos venido haciendo en conjunto con usted y con el secretario Harfuch, así como la coordinación total que tenemos con las Fuerzas Armadas en nuestro estado, pues han venido mejorando los indicadores. Así que muchas felicidades, cuenten con nosotros al 100% para seguir trabajando, porque pues esto es de voluntad, de coordinación y de mucha estrategia. Así que gracias y cuenten con Coahuila para seguir fortaleciendo la seguridad de nuestro estado y la seguridad de México. Gracias, gobernador. Toca el turno, gobernador de Durango, Alejandro Villegas. Pues yo me sumo a las palabras de los compañeros, presidenta. Felicidades, Omar y secretario, por los resultados que se han obtenido en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional. Nosotros en Durango pues somos un estado igual que algunos del norte muy amplios, que tenemos muchas fronteras, que tenemos 5,000 comunidades con menos de 100 habitantes y a pesar de todo eso tenemos buenos números y el tema es cómo nos seguimos manteniendo. Entonces cuente con todo nuestro apoyo, con todo nuestro respaldo, la voluntad 100% puesta en esta nueva estrategia de seguridad y que seamos de los primeros en poderla implementar. Yo creo que a todos los gobernadores nos interesa estar mejor en el tema de seguridad y creo que la única forma de poderlo hacer es mantenernos unidos. En la comarca lagunera, usted lo conoce, presidenta, hay un mando especial que se hizo hace bastantes años, que ha estado dando muy buen resultado. Es una de las zonas más seguras del país, en zonas conurbadas, que también se puede tomar de ejemplo para poder transitar entre dos estados que tienen fronteras conjuntas y que aún así trabajamos de la mano como es Coahuila y como es Durango. Así que cuenten con nosotros, felicidades y a darle para adelante con todo. Gracias, gobernador. Toca al gobernador Mauricio Curi de Querétaro. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas, señora presidenta. Francamente, todo lo que vi coincido plenamente, agradecerle
Esto coincido, creo que lo que se va a hacer es lo que se tiene que hacer como estados y lo más importante es la coordinación. Agradecerle la coordinación que hemos tenido con el señor secretario de Seguridad, con la Fiscalía General de la República, también muy buena coordinación, la Secretaría de Gobernación y por supuesto también con la Defensa Nacional. En Querétaro hemos manejado mucho el tema de la justicia cívica, señor fiscal, y nos ha dado muy buenos resultados, donde los municipios junto con gobierno del Estado estamos trabajando con la Fiscalía para poder que no mandarlos hasta la Fiscalía y problemas que se puedan detener directamente en la comunidad. El tema de poder seguir apretando, invirtiendo a la persecución del delito, francamente comulgo plenamente y por supuesto con la coordinación que llevamos ahorita con las Fuerzas de Seguridad Federal. Por mi parte, cuente conmigo con todo, felicidades y en Querétaro estamos dispuestos a acompañarlos con este nuevo programa. Muchas gracias. Gracias, gobernador. Toca el turno al gobernador de Nuevo León, Samuel García. Muy buenas tardes, gracias a todos. Nos sumamos a las propuestas. Por supuesto que Nuevo León está a favor de todo lo visto el día de hoy y quisiera compartirle a la mesa, creo que le puede ayudar a todos los gobernadores y al gobierno federal, una experiencia que tuvimos este verano, muy valiosa. Resulta que el mejor mes de Nuevo León, que fue julio, 82% de reducción de delitos. Si bien es cierto la seguridad pública son números, en percepción nos tornó a la inversa. Hicimos encuestas y el 80% de la población se sentía más insegura que el año pasado. Entonces dijimos, algo aquí no embona. No puede ser que reduzcas 80% los delitos y el 80% crea que estamos peor que el año pasado. Entonces, como lo comentó el fiscal y yo lo secundo completamente, mandamos hacer estudios de focus cualitativos casa por casa. Y el estudio que les quiero compartir y cuando ustedes me digan, con mucho gusto se los mando, es que la gente no se siente segura en casa, sobre todo las mujeres y sobre todo los delitos sexuales. Hemos visto un fenómeno, al menos en la ciudad de Monterrey, y creo que muchas ciudades lo van a tener igual, donde está migrando a la zona rural a la urbana. En nuestro caso ya el 92% de la población vive en la ciudad. Y mucha de esta gente que migra no tiene vivienda y se empieza a acomodar en las viviendas ya establecidas. Hay gente que renta un cuarto, renta un piso, llega el primo, llega el tío lejano y luego la convivencia al interior es el infierno que están sufriendo las mujeres. Entonces, creemos sin duda que el proyecto de la presidenta de la vivienda es la solución, pero va a tardar 2 o 3 años. En corto plazo, quería proponerles que así como la estrategia de extorsión, podamos a nivel federal dar un programa de denuncia a las mujeres de lo que viven dentro de casa, que por miedo, por familia, no lo dicen, no denuncian, pero sí están viviendo un infierno las hijas, las hermanas, las primas, etcétera. Es un estudio que nos dieron la última semana de agosto, muy actual, y con gusto se los compartimos. Creemos que dando un giro en ese sentido, podemos que también la percepción se mejore, porque vemos encuestas nacionales, estatales, municipales, y donde nos pega es en percepción y muchas veces no coincide con los números, y ahí podemos dar un brinco grande como país en un corto plazo. Gracias por su atención. Gracias, gobernador. Toca el turno a la gobernadora de Morelos, Margarita González. Buenas tardes a todas y a todos. Agradecerle a la Mesa de Seguridad Nacional por el apoyo que hemos recibido. Yo tengo básicamente 2 inquietudes. Una es que los recursos
que llegan a los municipios y a veces en los municipios tenemos el problema con algunos presidentes municipales. ¿Cómo podríamos generar condiciones para que esos recursos se puedan empatar dentro de las estrategias estatales y podamos fortalecer mucho más la estrategia estatal con la utilización correcta de los recursos que llegan a municipios y estados? El otro es, en el caso de Morelos hemos aumentado con la nueva fiscalía 200% de cateos y muchas más detenciones, pero se nos convierte en un problema en tema de los penales. Entonces también creo que sería importante establecer una estrategia nacional de los penales para poder tener condiciones en donde podamos separar los delitos del fuero común de los delitos graves o de los delincuentes que tienen delitos graves, para poder, pues es un foco rojo que se puede ir conformando precisamente porque han aumentado el número de detenciones a nivel nacional. Sería todo, gracias. Gracias, gobernadora. Toca el turno al gobernador de Michoacán, gobernador Bedoya, por favor. Gracias. Con su permiso, presidenta, doctora Claudia Sheinbaum, agradecer primero al secretario Omar García Harfuch, al secretario de Marina, al secretario de la Defensa Nacional, a la Guardia Nacional por el trabajo coordinado en Michoacán, donde mantenemos la tendencia a la baja en los delitos, y felicitar por la estrategia antiextorsión que se diseñó a nivel federal y esta nueva legislación. Yo quisiera hacer una aportación específica que ocurre en el estado de Michoacán. Gracias a esta coordinación con las fuerzas federales, tenemos una incidencia a la alta que tiene que ver con la detención de extranjeros, sobre todo venezolanos, colombianos, que están inmiscuidos en actos de delincuencia organizada. No nada más en el tema de fraudes, que en algunos lugares llaman goteo o sirven como tandas, sino ya en temas de delincuencia organizada. Hemos detenido 55 extranjeros en lo que va del año, situación que no ocurría en años anteriores. Esto gracias a la coordinación, y creo que es importante que trabajemos, que se incluya una estrategia con el Instituto Nacional de Migración, tanto en centrales camioneras efectivamente como en aeropuertos, y sobre todo en la vigilancia de la estadía de extranjeros en territorio nacional. De mi parte, en Michoacán, estamos haciendo un gran esfuerzo para efectivamente mantener la tendencia a la baja en los índices delictivos y también brindar la seguridad a toda la población en los 113 municipios del territorio estatal. Sería mi participación y muchísimas gracias. Gracias, gobernador. Sigue el turno el gobernador Armenta de Puebla, por favor. Gracias, con su permiso, presidenta. Igual agradecerle la excelente coordinación. Los centros libres, que nosotros le llamamos Centro Libre Carmen Cerdán, han funcionado. Le agradecemos 51% menos de feminicidios en el mismo periodo, tan solo en Puebla. Y vamos a reforzar, como indicó, en los 217 municipios de Puebla. Agradecer también la participación de la Sedena, la Marina, la Guardia, la coordinación del secretario Omar García Harfuch y de nuestra secretaria de Gobernación, porque hemos atendido el tema de las carreteras. La Guardia Nacional está haciendo un trabajo extraordinario ahí en coordinación con todos. Nuestra carretera autopista hacia Veracruz y hacia la Ciudad de México es una de las más complicadas en esa materia. Con respecto a la extorsión, en Puebla mercancías de procedencia ilegal se han desatado en esta etapa. Ya estuvo por ahí con nosotros Santiago Nieto y se va a atender de manera inmediata. Y también, desde luego, lo referente al robo de hidrocarburos. Estamos apoyando a Pemex de manera coordinada, atendemos la seguridad
y sin duda el tema de comunicación es fundamental para poder ganar la percepción. Y agradecerle, Presidenta, porque Puebla ha mejorado las condiciones en todos los indicadores de seguridad, y es por la coordinación y la tarea que hacen todos los mandos que hay a nivel central. Muchas gracias. Gracias. Continúa el gobernador Américo Villarreal de Tamaulipas, por favor. Muy buenas tardes, gusto saludarlos a todos los integrantes de este consejo. El agradecimiento extensivo a todos los integrantes de la Mesa de Seguridad Federal y el apoyo que han brindado a Tamaulipas. Indudablemente, esta ha sido una tarea de todos los días en nuestra entidad y nunca podemos decir que es un asunto terminado, sino es de día con día y cada vez con un mayor esfuerzo para poder avanzar en pequeñas variaciones de número cuando ya se han tenido avances en algún momento dado sustanciales. Coincido con lo que mencionaba el secretario Omar García Harfuch en el sentido de las prioridades, lo quise entender así, las relaciones, primero el cuidado de la vida, la libertad y la patrimonial. Creo que de esa forma hemos podido estar acotando las condiciones de los homicidios, los feminicidios, los secuestros, la oportunidad del robo en carreteras, la oportunidad del desplazamiento libre de los ciudadanos. Y ahorita estamos entrando a la condición de la extorsión, pero aún es un asunto no bien definido, no lo siente uno muy bien concretado, ¿verdad? Es muy loable esta condición y urgente el que podamos tener esa capacitación y esa información en nuestras entidades para poder tener el alcance dimensional del problema que se vive a lo mejor en cada una de las entidades y poder ver cómo abordamos este parámetro a lo mejor medio abstracto, no tan concreto como sucede con los otros que hemos estado viendo y que podemos cuantificar muy bien el secuestro, podemos cuantificar muy bien el homicidio doloso, el culposo, podemos con el robo a carreteras en algún momento dado, pero ya cuando entramos a estos modelos, ¿cómo lo cuantifico realmente? Y cómo podemos entrar a saber lo que realmente está percibiendo, teniéndose, levantándose de la sociedad cuando hay una presencia importante de estos fenómenos, a veces de cotidianidad en algunos de los municipios de cada una de nuestras entidades. Entonces, muy importante poderlo abordar. Y lo mismo hemos estado y ponemos a su consideración estudios que hemos estado haciendo y creo que es importante abordarlo desde ese punto de vista sociológico, antropológico. Si tenemos a los causantes de los problemas a veces sentenciados en los propios centros de readaptación, es ir a hacer encuestas y poder saber cuál es el perfil del feminicida y por qué entonces podemos atender esas causas que estamos buscando ver y resarcir. Ahora, por ejemplo, en estudios muy interesantes, que en el reporte de la pobreza multidimensional, si los comparamos con nuestros mapas de calor de donde surgen y se dan los hechos delictivos, no es la pobreza la causa de los grandes problemas de inseguridad. Hay otras condicionantes que tendremos que estar viendo y atendiendo, al menos en estos estudios desde el punto de vista metodológico y que estamos haciendo en el ámbito de Tamaulipas y que lo ponemos también a su consideración. Gracias, gobernador. Toca el turno a la gobernadora Rocío Nale de Veracruz. Sí. Buenas tardes. Antes que nada, agradecerle, señora presidenta, por todo el apoyo que le ha brindado a todos los estados, en especial a Veracruz. Nosotros hemos contado con el aumento de personal de la Guardia Nacional. Tuvimos un proceso electoral y nos brindaron apoyo y eso nos ayudó mucho. Yo celebro estos acuerdos que se llevan a cabo en este consejo, son muy necesarios. Es una obligación que tenemos el gobierno federal y los gobiernos estatales de otorgar seguridad a los ciudadanos y el trabajo se hace diario. Cuente con Veracruz en un tema que mencionó el gobernador de Nuevo León. El 8 de marzo en Veracruz
nosotros arrancamos un programa que se llama Veracruzana Protegida, que a través de una aplicación y de un QR, mujeres que están amenazadas o están en peligro, marcan, inmediatamente les contesta un juez en línea que está a las 24 horas disponibles, les da protección inmediata sin necesidad de ir a un ministerio público y en menos de 10–15 minutos llega una patrulla a su casa o a donde estén para darles seguridad. A la fecha hemos tenido del 8 de marzo hasta ahora más de 600 llamadas, o sea, 600 mujeres que dentro de su casa o donde estuvieran, tuvieron la valentía de pedir ayuda. Ese es paso que estamos dando en nuestro estado, se los comparto, pero sin duda pues cuente con todo el apoyo de Veracruz. Estos acuerdos estoy segura que van a llevarnos a buen rumbo en el país y agradecerle también al secretario Omar García Harfuch por todo el apoyo que nos ha brindado la Secretaría, la Marina, bueno, pues el Ejército, la Guardia Nacional, muchas gracias. Por último está en la lista de quienes solicitaron la voz, la gobernadora de Quintana Roo, Nara Lezama. Muchas gracias. Rápido porque perdemos los vuelos, los que nos vamos ya de volada. Rapidísimo. Solo un agradecimiento. Es imposible poder tener números y bajar los índices si no es un trabajo en equipo. Y yo quiero agradecerle infinitamente al secretario Omar García Harfuch su acompañamiento, las llamadas que hacemos, la colaboración en poder detener objetivos prioritarios sumamente peligrosos y objetivos que hemos hecho en conjunto y que se ha logrado la detención y que es lo más importante, no solo la detención, sino estar vinculados a proceso. Sin duda alguna a Sedena, muchísimas gracias, a CEMAR, muchísimas gracias a la Guardia Nacional. Nunca faltan a la mesa de seguridad que tenemos todos los días y van los titulares. Nunca faltan, no tienen una sola falta y eso hace la gran diferencia, una mesa con una gran colaboración en donde nos decimos los que no tenemos que decir en la mesa, pero en la calle trabajamos en equipo y en conjunto y en la calle los malos son los delincuentes, los malos son los que hacen daño, los malos son los que matan o los que roban y eso nos ha dado grandes resultados, un menos 54% en lo que va del año y en el mes pasado un menos 64%, trabajamos de manera coordinada con la Fiscalía, gracias fiscal, con el secretario que también nos ayuda muchísimo, muchísimas gracias y puedo decirle, querida presidenta, primero felicidades por su informe, es una mujer que cumple, es una mujer que nos respalda, es una mujer que tiene palabra y es comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, es un placer caminar con usted y construir el segundo piso de la Cuarta Transformación. Gracias a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Cuente con Quintana Roo, querida presidenta. Muy breve, tomo la palabra. Bueno, muy brevemente, agradecerles a todos, a todas, los gobernadores, las gobernadoras, por su trabajo permanente, su compromiso con su estado, con el país. Agradecerles su asistencia ayer, el día de hoy, gracias también por el comunicado. Hemos planteado que la estrategia de seguridad son 4 ejes. Atención a las causas, inteligencia y investigación. En nuestro caso, fortalecimiento de la Guardia Nacional y su consolidación y la coordinación. Y en realidad los acuerdos que se toman el día de hoy pues tienen que ver con aterrizar esta estrategia en cada estado. No es mucho más que eso. Es decir, que en cada estado pues hay atención a las causas, inteligencia y investigación, fortalecimiento en su caso pues de las policías estatales y coordinación con el gobierno federal, con las fiscalías estatales, con los tribunales de justicia, ahora con el nuevo Poder Judicial va a ser mejor la coordinación, pienso yo. Entonces, en realidad los acuerdos tienen que ver con eso, con aterrizar la estrategia nacional a nivel estatal. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que se fortalezcan las capacidades de inteligencia e investigación en cada estado, en coordinación con la federación, que se fortalezcan las policías estatales y en todo caso las municipales con los municipios,
en coordinación con la Federación y la coordinación entre todas las entidades. De hecho, con la mayoría ya hemos avanzado en esto. El objetivo es que se consolide a partir de las leyes que hemos aprobado a nivel federal. Es decir, esta estrategia de alguna manera quedó establecida en las distintas leyes, en la modificación a la ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la ley nueva del Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación. Entonces se trata de que estas leyes a nivel nacional puedan aterrizarse a nivel estatal. Esencialmente es eso. ¿Qué otras cosas estamos planteando? Bueno, Marcela, como secretaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, planteó una serie de acciones para fortalecer la vigilancia en el uso de los recursos municipales, estatales, que podamos darle más seguimiento e incluso homologación, de tal manera que a lo mejor Oaxaca quiere saber qué hizo Guerrero y pueda haber comunicación, coordinación en el tipo de acciones que se están desarrollando en las compras que se están haciendo. Esos es, digamos, los mecanismos que Marcela Figueroa diseñó para tener pues una mayor coordinación también en el gasto de los distintos programas federales, estatales y municipales. Entonces, esencialmente, si ustedes se fijan, pues tiene que ver con esto. La otra cosa importante es lo de extorsión. ¿Qué es lo que estamos planteando? Va a venir una modificación a la Constitución para que, en el caso de extorsión, también podamos hacer una ley general. Los que son abogados saben más de esto. Cuando hay una ley general, pues significa que en los estados debe homologarse la ley. ¿En qué consiste esencialmente? Que se persiga de oficio la extorsión. Es algo en lo que avanzó en su momento Michoacán. ¿Qué ventaja tiene o qué? Que no recae en la víctima de extorsión el tener que denunciar. Se permite que a partir de la denuncia anónima pueda perseguirse, es obligación del Estado mexicano perseguir la extorsión. Entonces, ahora que se aprueba a nivel de la Constitución, vamos a hacer una ley general y a partir de ahí, pues les pedimos que se pueda homologar en las leyes estatales. El 089 ha ayudado mucho y la idea es fortalecerlo junto con ustedes, porque a partir de ahí viene la denuncia anónima y ya es obligación de las áreas de inteligencia e investigación de las secretarías de seguridad, que a su vez son coadyuvantes del Ministerio Público y el propio Ministerio Público, la investigación una vez que se denuncie. O si son extorsiones telefónicas, pues poder tomar todas las medidas necesarias para orientar a la víctima en caso de una extorsión telefónica. Si se fijan, pues en realidad este es el esquema que planteamos el día de hoy, el de la homologación de esta estrategia nacional que nos ha dado resultados a todos en términos de las leyes estatales y de las propias estrategias. Tiene razón Laida, es cierto que es muy distinto que se diga aumentó 100% un delito cuando pasa de 1 a 2 en un mes, que cuando pasa de 300 a 600, ¿verdad? Y tiene razón, y es el caso pues de muchos de los que se presentaron ahora, que son 3 delitos más. Y bueno, parece como que el porcentaje aumentó mucho cuando en realidad pues no corresponde a la realidad. Es el caso de Campeche, el caso de, no sé, aumento al robo de vehículo que aumentó 3 y parece que es un porcentaje muy alto. Entonces, es cierto que también pues hay que considerar eso en las estadísticas porque no se puede valorar de la misma manera, pero en realidad todos han hecho un trabajo extraordinario. Hay estados que no se pueden comparar con otros. Sinaloa desafortunadamente ha vivido una situación muy difícil que no depende del gobierno del estado, sino de una situación incluso externa. Y se ha estado colaborando y coordinando mucho en el trabajo, digo Sinaloa por la dificultad, pero es lo mismo para todas las entidades de la República. Entonces, más bien felicitarles. Ahora sí que, como dije ayer, vamos bien y vamos a ir mejor. Muchas gracias a todas y a todos.
Agradecemos el mensaje que nos ha dirigido la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Para la clausura de esta sesión ordinaria, cedemos el uso de la palabra a la maestra Marcela Figueroa Franco, en su carácter de secretaria técnica del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Con el permiso nuevamente de la presidenta, solicito a todas y todos los presentes ponernos de pie para la declaratoria de clausura. Y siendo las 13:56 del 2 de septiembre de 2025, se declara clausurada la 51ª sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Muchas gracias. Solicitamos a todas las personas guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano. Con ello damos por concluida la 51 sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Se despide de ustedes la presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Agradecemos su amable asistencia. Que pasen una excelente tarde.